Bienvenidos una vez más a Fusion VFX. Si habéis llegado hasta aquí es porque han visto todos los tutoriales sobre composición 3D. Ahora, en esta oportunidad, vamos a hacer un ejercicio práctico que consiste en integrar una imagen creada por nosotros, en un objeto en el espacio 3D, con una imagen de vídeo. Esto lo haremos de la manera más sencilla y básica para que ustedes vean lo fácil que es crear objetos en el módulo Fusion de DaVinci Resolve. A los que no habéis visto los tutoriales anteriores, les invito a que los vean porque yo no voy a parar para explicar cosas que ya he explicado en los tutoriales anteriores. Voy a ir a ver al grano para las personas que han visto los tutoriales anteriores. Así que los invito a que se queden, a que vean el tutorial y aprendan cómo se hace una composición 3D mezclando objetos 3D tridimensionales creados con ordenador e imágenes. Me despido sin antes decirles que suscríbanse, denle a la campana para notificaciones y vamos a comenzar. Comenzamos. Vemos que nuestra imagen está en nuestro panel multimedia. Cerramos, no la vamos a usar todavía y nos buscamos Shape en la parte de 3D. Arrastramos a mano derecha nuestra salida, le damos a Shape, la renombramos porque vamos a hacer varios nodos y la mejor manera es trabajar organizadamente y le vamos a poner Windows. Vamos a crear un objeto con las figuras. Vamos a crear una ventana. Le damos OK, pinchamos, le damos al número 1 y por defecto nos va a salir el plano. Eso lo expliqué en el tutorial anterior. Y vamos a buscar el cilindro para hacer unas especies de barrotes. ¿Ok? Aquí en el cilindro le ponemos 0,05 para hacer una especie de barrote. Y vamos a pinchar acá y vamos a darle a barra espaciadora, control. Nos vamos a buscar Duplicate 3D, pero les voy a enseñar cómo buscarlo con el biblioteca de efectos. Aquí están todas las herramientas 3D y buscamos acá Duplicate 3D. Le pinchamos, le agregamos, cerramos nuestra biblioteca de efectos. Ok, estamos seguros que hemos pinchado ahí y vamos a nuestro inspector y vamos a poner 5 copias acá. Le damos 5 copias, enter, pinchamos fuera, movemos acá, no va a pasar nada evidentemente porque no hemos pinchado donde teníamos que pinchar. Aquí número 2 vamos a poner, le damos al 2, nos alejamos un poco, ahí tenemos nuestro primer barrote de la ventana y lo movemos. Vamos a buscar más o menos una distancia cuando trabajemos en esto que los números sean cerrados. Así que vamos a ponerle 0,5, que es lo más aproximado. Ok. Pinchamos aquí. Estamos seguros que estamos en Duplicate y nos vamos a traer el nodo de transformación. Buscamos acá en la biblioteca de efectos y nos traemos transformación 3D. Lo agregamos. Pinchamos, cerramos nuestra biblioteca de efectos y vamos a moverlo 90 grados en el eje Z. Le damos a transformación botón 1, ahí lo vemos. Acercamos, alejamos y vamos a agregar un nodo merge en transformación. Le damos y vamos en Duplicate 3D a sacar una cuerdita y vamos a llevarla a nuestro nodo merge. Lo que vamos a hacer es duplicar. Le damos al 2
y nos acordemos de dejar de darle a Pass Through Live. Okay. Aquí evidentemente no podemos mover, así que nos vamos al módulo de transformación y es para que vean que en Merge no. Vamos a 0, 0, arriba 0, 0, para dejar los valores que teníamos y nos vamos a transformación. Aquí movemos y bajamos, vamos a unirlo. Arriba vamos a llevar los valores a 1 y abajo a -1 para que esté bien centrado. Vamos a trabajar con números cerrados. Ya tenemos esto cerrado, nos acercamos a ver. Está perfectamente, ya tenemos más o menos la estructura de nuestra ventana. Una ventana que es un objeto que estamos haciendo con simplemente las figuras que nos ha dado DaVinci Resolve en el programa de Fusion. Vamos a Merge y vamos a agregar otro fuera, otra Shape. Esta la vamos a llamar, vamos a renombrarla, la llamaremos Cristal, que va a ser el cristal de la ventana. Vamos Cristal. Vamos a ponerlo mejor en mayúscula. Borramos y ponemos Cristal. Le damos OK y estiramos la cuerdita hacia el nodo Merge. Aquí lo tenemos. Nos cercioramos que estamos en cristal. Y de talla le vamos a poner por las medidas que son 0,05, un 2. ¿Ok? Esa es la medida que le corresponde. Exacto. Vamos a mover hacia la derecha en el eje. Vamos, seguro que estamos en cristal. Vamos hacia la derecha en el eje X y vamos a ponerle un 1. Vamos a cerrar, que todos los valores sean iguales. Le damos a Enter y ya lo tenemos. Nos vamos a ver que esté todo correcto. Movemos. Está perfecto. Está cuadrado. Y nos vamos a materiales. Vamos a bajar la opacidad. Bajando la opacidad lo que vamos a hacer es que sea transparente y podamos ver la estructura que hemos creado de la ventana. Okay, la bajamos más o menos por acá. Un poco más. Yo creo ahí. 0,29 creo que es lo correcto. Vemos que ya se ha transparentado y podemos ver el fondo. El fondo de la estructura, que es lo que estamos buscando. Ya hemos creado nuestra ventana. Ya que hemos creado nuestra ventana, vamos a buscar nuestra imagen. Primero vemos que todo esté correcto acá. Pinchamos estos tres nodos para ver si están en Arrange Tool to Grip. Vamos a ver. Está Show Model Option. Está todo perfecto y aquí está todo bien. Okay. Pinchamos afuera y vamos a continuar. Vamos a buscar nuestra imagen. Vamos al panel multimedia. Arrastramos nuestra imagen a el área de trabajo. Soltamos y vamos a unir nuestra imagen con el cristal. Primero la renombramos para trabajar organizadamente, para que sepamos que dónde está cada nodo a la hora que tengamos que volver o tengamos que hacer algo. Le damos OK y cerramos nuestro panel multimedia. Damos pink. Ahora lo que vamos a hacer
como dije anteriormente, es unir la imagen con nuestro cristal. ¿Qué ha sucedido? Que nuestra imagen está bastante opaca, muy transparente, y no vamos a ver los detalles de la imagen. ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. En el tutorial anterior les expliqué del uso de los materiales y para qué servía cada uno. Aquí vemos claramente que necesitamos utilizar un material que nos resalte la imagen y nos haga ver perfectamente qué es lo que hay detrás. Les voy a demostrar el por qué sucede esto. Así que rotamos un poco, vemos que está todo opaco, que le falta brillo, que se transparenta, porque lo hemos hecho. Pinchamos imagen, la vemos que es transparente y nos vamos a cristal. Okay. Perdonen, movemos un poquito acá. Vemos acá la imagen y pinchamos en cristal. La razón es esta, que nosotros hemos bajado la opacidad y al bajar la opacidad necesitamos un material y vamos a buscar el reflectante, que es el adecuado para este canto. Pinchamos fuera, pinchamos en imagen y le damos aquí está, a reflect. Automáticamente nos va a aparecer la imagen y vamos a verla como es en realidad. Cerramos. También vamos a cambiar, aprovechando que estamos aquí, vamos a cambiar estos barrotes y vamos a darle otro color y vamos a utilizar otro material que también vimos por encima en el tutorial anterior. Vamos a utilizar el bling. Arrastramos y lo conectamos a la ventana. Cerramos nuestra biblioteca de efectos. Vemos que está todo en orden. Movemos un poquito para acá. Ok. Para seguir trabajando, acercamos un poco. Acercamos a esto también. Y vamos a buscar un color para la ventana. Un color que contraste con el fondo. Pinchamos acá. Le damos al negro. Le damos OK. Subimos un poquito aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar un color. Este color está bien, pero yo creo que resalta más un poco. Vamos a especular. Vemos que especular el exponente lo subimos a tope. Y vamos a buscar, más tirando a negro, yo creo. Sí, por aquí. Yo creo que está bien. Le damos OK. Vemos que todo está aquí OK. Revisamos el especular. Vamos a darlo en blanco. OK. Bajamos un poquito, subimos, vemos que no hay ningún cambio. La intensidad la bajamos, la subimos, vemos que no hay ningún cambio. Y eso tiene una razón. Volteamos, vemos que no tenemos ningún reflejo, no tenemos nada. Así que la razón de que esto no vaya ni funcione, estamos las líneas, es que no hemos conectado las luces de ambiente. Vamos, le damos a Lighting y automáticamente nos aparece ese reflejo que estábamos buscando de las luces de ambiente. Vamos a Merge. A Control, vemos que está Post to Live. Movemos y ahora sí vemos el reflejo que estábamos buscando en el marco de la ventana que hemos creado con estos simples nodos. Vamos a Bling. Vemos que todo está bien. Acercamos, alejamos y vamos a agregar ahora, yo creo que la cámara. Okay, vamos a mover, vemos ya que hay un reflejo.
Para no hacer este tutorial tan largo, ya tienen más o menos cómo haríamos una composición básica. Acercamos un poco la ventana también de acá. Una composición básica con una imagen en movimiento. Okay, acercamos dentro de nuestro espacio 3D. Bajamos más o menos por aquí. Y vamos a agregar nuestra cámara. Pinchamos en Merge, agregamos otro nodo Merge antes de agregar la cámara. Bajamos nuestra cámara, acercamos y vamos a agregar una luz. La que nos viene por defecto en nuestra área de trabajo es la Spotlight. Esa no es la que vamos a utilizar. Así que nos vamos a nuestra biblioteca de efectos, vamos a luces y buscamos una luz direccional. La pinchamos, la agregamos, cerramos nuestra biblioteca de efectos y vamos a agregar, le damos Path-to-Light, por supuesto nuestro nodo Merge, y vamos a agregar un render 3D. Le damos Pack, le damos al número 2 para que vean que no nos aparece nada, como lo expliqué ya en los tutoriales anteriores. Le damos a Merge, le damos al 1, ahí vemos nuestra cámara que está por defecto justo delante de nuestro plano, así que le damos a cámara, la movemos, la echamos un poco hacia atrás y ya empieza a aparecer nuestra imagen en el área del render. Okay, vamos a dejarlo ahí. Vemos que esto es opaco. Pinchamos render, habilitamos las luces y ya nos aparece el brillo. Vamos y aprovechamos que estamos aquí, cambiamos a OpenGL Render para que trabaje nuestra tarjeta gráfica. Tiramos hacia atrás y vamos buscando la posición que queramos de la cámara. Lo mismo vamos a hacer con la luz, vamos a aprovechar que está aquí. La luz también viene por defecto, aparece así. A ver que a medida que la vamos moviendo, la luz va cambiando. Movemos. Seguimos un poco hacia arriba. Le damos a Transforms. Vamos a rotarla un poco. Ahí, ya está cambiando. Ahí. Vamos a buscar el efecto que estamos buscando de la luz esta. La luz direccional. Tiramos hacia atrás. Le bajamos la intensidad. Más o menos por ahí. Un poquito más, yo creo. Ahí yo creo que está correcta. Vamos a nuestro nodo Merge. Vemos que nuestro nodo Render está bien. Vamos a la cámara. Le damos a Control. Y vamos moviendo nuestra cámara hasta buscar la situación de la cámara que nosotros queremos dentro de la imagen. Hemos visto que nos hemos movido en el eje X y Z de traslación. Seguimos echando hacia atrás. Más. Un poco más. Yo creo que ahí, y vamos a hacer nuestra animación. Vamos a mover el eje de rotación X. Nos pasamos, pero bueno, esto es poco a poco. Vamos a hacer de arriba hacia abajo y vamos a hacer un acercamiento. Vamos a movernos aquí, que es más fácil. Con mucho cuidado. Ahí. Un poquito hacia adelante. Vamos a buscar la posición exacta que queremos para comenzar nuestra grabación. Le damos a
este botón, a este botón, a los 3 botones estos y al del eje X de rotación. Pinchamos y nos vamos a más o menos aquí. Movemos a la posición que queramos, acá, vemos que está aquí, le damos, vamos bajando para enfocar la imagen del caminante que viene atrás. No pasa nada, así nos hemos pasado, porque termina de grabar cuando lo dejemos. Ahí. Yo creo que esa es la posición. 0,1. Tiramos un poquito hacia atrás. Ahí. Que no nos salgamos dentro de nuestra ventana. Creo que está bien ahí. Y acercamos allí. Acercamos un poco. Yo creo que por ahí ya lo tenemos. Vamos a ver nuestra animación. Vamos a dar la barra espaciadora y vamos a ver, esperar que se cargue bien y vamos a ver nuestra animación. Como les comenté al principio de nuestro tutorial, hemos hecho un objeto basándonos en las figuras que teníamos a nuestra disposición. Ya el resto es usar tu imaginación e ir creando cosas. Hemos hecho algo muy sencillo, muy básico para este curso básico de composición 3D que les estoy dando. Y han visto el resultado. Hemos mezclado una imagen común y corriente de vídeo, creando una estructura. Vamos a unir esto con esto. Un momento. Vamos a darle al play para que vaya más rápido, el número 2. Y hemos creado una ventana, un objeto con las imágenes. Ahora vamos a terminar esto. Nos vamos a curva paramétrica, cerramos el nodo y vamos a suavizar la imagen de la cámara. Le damos aquí, cerramos un poquito para ver todos los nodos que están, seleccionamos, un segundo, okay. Vamos a seleccionar estos nodos y vamos a darle al botoncito de Smooth. Automáticamente nos va a aparecer esto. Ahí está. Le damos a la barra espaciadora. Vamos a ver qué correr y vamos a ver el movimiento un poco más suave de la cámara. Buscando al personaje que se está moviendo en la parte de atrás. Ha quedado bastante guapo. Si lo han hecho como les he explicado, se sentirán orgullosos. Les digo que cerramos esta curva paramétrica, vamos a verlo en grande. Vamos a Single View y lo vemos, el movimiento. Si les ha gustado el tutorial, recomiéndenlo, suscríbanse, denle like y les voy a mostrar que ahora déjame cerrar acá, que con unos simples nodos hemos hecho, vamos a darle a nodo, todo esto, con estos simples nodos. Hemos utilizado los materiales que vimos en los tutoriales anteriores, hemos utilizado el cilindro, en este caso una figura, y bueno, los veo en los tutoriales siguientes. Hasta luego.